los que están en el sol, ¿cómo me alcanzan a ver? Ay, pobrecito. Bueno, miren, estar aquí bajo el sol también es amor. Y como vamos a hablar del amor, quiero decirles que la palabra que más se utiliza en el mundo, en nuestro mundo, es Dios. Y la segunda es amor. Y de repente ni se nos ocurre lo que amor quiere decir, pero ahorita se los voy a decir. Y vamos a hablar un poquito de dónde surge el amor, y vamos a hablar un poquito del amor de pareja, y del amor a los hijos, y del amor al planeta, y del amor a nosotros mismos. No sin antes empezar de esta forma. Habemos muchos, yo soy muy crédula, pero habemos personas muy escépticas en el planeta. Y de repente decimos, es que esto no es cierto, es que esto no se hace, es que esto no se logra haciendo esto, es que esto... Y miren, yo les voy a enseñar algo. Y les va a gustar porque de inicio les voy a pedir que cierren los ojitos. Todos cierren sus ojitos. Los que están comiendo no saben ahogar, por favor, ¿eh? Dicen que luego ojos cerrados y comida en la boca, no, it's not very good. Entonces, cierren sus ojitos. Si no cierran los ojos, no se da el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, respiren profundamente. Y les voy a pedir que visualicen una canastita llena de limones. Tomen un limón de esa canastita. Del lado derecho, visualicen un cuchillo pequeño. Partan el limón a la mitad. Hay salecita, hay miguelito, hay chamoy. Pónganselo a la mitad de ese limón. Llévenselo a la boca, exprímanlo y saboréenlo. Ahora abran sus ojitos. ¿A quién se le hizo agua a la boca? A la gran mayoría. Se nos hace agua a la boca. Un solo pensamiento desata trillones de neurotransmisores en el cerebro que impactan el cuerpo. Entonces imagínense que yo pensé en el chamoy y el limón y se me hizo agua a la boca, pero imagínense que me imagino a alguien que me traicionó, o que me lastima, o que no me valora, o que me devalúa, o que me envilece como ser humano. Entonces no podemos ser escépticos al pensar que un solo sentimiento, una sola emoción puede generar, ¿para qué les cuento enfermedades? Situaciones que decimos, fui a platicar con fulanita de tal, y pues yo no sé qué pasó, pero mira, llegué a mi casa y me dormí. Yo a esas amigas que son vampiros de energía, pues miren, o se los hago saber en algún momento, o no me conecto, o no permito conectarme en situaciones exentas de amor. Por ejemplo, el amor a mí, el amor en donde digo, me está contando cosas terriblemente tóxicas, la estoy escuchando. Eso no es quererme a mí, eso es estar escuchando a una persona 2 horas y llegar a mi casa y quererme meter debajo de la colcha y ya no supe qué pasó. El vampirismo de energía. Decimos, es que hay gente que te chupa la energía y ni cuenta te diste. Sí nos damos cuenta. Y por ausencia de amor, queridos y queridas, sucede que no sabemos poner límites. Y entonces empiezo diciéndoles que había un vecino rico y un vecino humilde. El vecino rico, caserón, muchos autos, muy presumido. Y el vecino más humilde, su casa chiquita, su bicicleta, muchos amigos y salsa fiesta todos los días. Un día, el vecino rico, que está oyendo música todo el tiempo en la casa de al lado, y que ve que ese vecino está feliz, y que ve que ese vecino tiene amigos amorosos, en un acto de envidia. ¿Saben de dónde viene la palabra envidia? Pues se los voy a decir. Díganme, no, mis, no sabemos, mis. La palabra envidia viene del latín invidiare, que significa ver con mal ojo. Por eso el mal de ojo sí existe, es de envidia, invidiare. Entonces está viéndolo con envidia y le manda una charola llena de basura asquerosa, pestilente. Toca la puerta a la persona con quien mandó esa charola, abre el vecino, están los amigos ahí con él. Dice, a este señor hay que poncharle las llantas del auto en este instante. Es que este señor hay que romperle los huevos en los vidrios de su casa. Y entonces dice el vecino más humilde, no, van a ver lo que voy a hacer. Lava la charola, la llena de flores, pone una notita y va de regreso esa charola con la persona que la trajo. El vecino rico ve por la ventana que ahí viene de regreso esa charola, pero ahora viene con flores y viene con notita y dice, mira, ahora resulta que me quiere dar con guante blanco. Me manda flores, pero cuando abre la notita
la notita leía así: estimado vecino rico, cada uno da lo que cada uno es. Pueden decir, ay, así, ay, que muy fuerte. Damos lo que somos, amores, no vamos por la vida, damos lo que tenemos, no, damos lo que somos. Cada uno da lo que cada uno es, por eso estamos buscando ser mejores seres humanos, no la mejor versión de nosotros mismos, porque eso de la mejor versión ya es una palabrita trillada, una frase patética, no, porque eso no es acción, es nada más como que estuvo de moda. Pongámonos a trabajar en cómo doy lo mejor de mí. Solamente puedo hacerlo cuando me doy a mí lo mejor, y entonces puedo extenderlo. Y yo empecé diciéndoles que la palabra amor la utilizamos en el planeta enloquecidamente. Bueno, yo me la paso diciendo amor todo el día, amor, amor, amor. ¿Qué quiere decir amor en latín? Amor significa asin mor mortem, sin muerte. Imagínense que usamos la palabra tantas veces y no se nos ocurre lo que quiere decir en el fondo. Algo que no muere, empezando conmigo, empezando el amor hacia mí, que decimos en muchos momentos, es que me abandoné. No, te dejaste de querer y un buen rato. ¿Cómo podías dar amor afuera si no te estás dando amor a ti? Y entonces, ¿qué decimos? Es que, ¿sabes qué? Yo soy muy amorosa, es que yo me entrego, es que yo doy, es que yo hago, es que yo participo, comparto. Si no me doy lo mismo a mí y participo en mi vida y comparto conmigo y me cuido y me protejo, entonces no hay amor. El que estoy dando afuera, pues es un amor un poco hueco, porque ¿qué pasa conmigo? Por ahí dicen, la mejor mamá es la que primero se da a ella misma y luego le da a los demás. Si no, ¿cómo va a estar esa mamá? Bueno, pues todos somos mamás de nosotros mismos y de nosotras mismas. Hablamos de autoestima en muchos momentos y decimos, la autoestima es el amor propio, ¿no? Autoestima es amarme a mí. ¿Saben cuántos seres humanos llegan conmigo y me dicen, Guitele, ¿y cómo me amo a mí? ¿Y por dónde empiezo a amarme a mí? Por supuesto, porque si yo les digo lo que autoestima quiere decir, en la profundidad del concepto y no en el trillismo de, es que autoestima es amarnos, sí, ¿cómo me amo si ahorita la regué y me estoy diciendo de cosas a mí misma? Va la definición de autoestima. Autoestima, saber lo que me merezco y luchar por ello. Esa es la verdadera autoestima. Y entonces, el amor empieza con una química. Y no nada más el amor de pareja. El amor con un amigo, una amiga, el amor con, aparte de la pareja, el amor que sentimos con gente que recién conocemos. O el amor que podemos tener a hermanos, incluso a los papás. Créanme, amores, que tiene que ver con cierta química. No nacemos amando, nacemos necesitando. El amor va creciendo poco a poquito. El bebé, ¿cómo nace? El bebé nace necesitando. Si no es que el bebé me ama, es que el bebé te necesita. El amor se va desarrollando poco a poquito. Entonces, cuando nosotros hablamos de amor, vamos a poner el amor en la pareja, brevemente, para luego irnos al amor universal. El amor en la pareja empieza con una química. Dicen, es que ¿sabes qué? La mayoría de los divorcios se dan a cabo como a los 2 años, 2 años y medio. Es verdad, cuando ya disminuyó la química. La química es de esta manera. Claro que se desatan trillones otra vez de neuroquímicos, como es la feniltilamina y las endorfinas y las catecolaminas, se desatan en nosotros y empezamos a sentir mariposas en el estómago. Literal se siente, son químicos. Literal sentimos que las manos nos sudan, que nos emocionamos, que queremos ver a esa persona. Algo se está moviendo y pensamos que es amor. No. Esta es una química en donde se los voy a poner a nivel psicológico de una manera muy sabrosa. Imagínense, vean como dije sabrosa. Esa es palabra de amor, ¿eh? Sabrosa. A ver, digan sabrosa, sabrosa. A boca no llena la boca, sabrosa, ¿no? Llena más la boca que decir perro del mal, o que decir urraca de la frega. Me llena más la boca decir sabrosa, ¿no? O sabrosa, a decir perro, ¿no? Que además los perros son divinos. Entonces, imagínense que hay una pantalla cuando conozco a una persona, que pongo en la persona que recién conocí y la persona pone la pantalla en mí. Yo empiezo a proyectar todo lo que no veo en mí, en esa persona. Es que se ríe divino, es que qué organizado, es que generoso, o qué trabajador, o qué cumplido. Y él también está proyectando en mí. No, pues que alegre, no, pues que rico habla, no, pues que rico cocina. Estamos proyectando uno en el otro. Y eso dura, queridos,
entre 2 años a 2 años y medio. Empieza después de 2 años y medio, alrededor de la curva de las 3 Ds. El desencanto, la desilusión y el desamor. La curva es como un abismo. Imagínense, desencanto, desilusión, desamor. De sentir que estaba yo en el amor, de repente ya no quiero a la persona, o la persona ya no me quiere a mí, empieza la pelea y tronamos. ¿Y qué pasó? No llevamos bien a cabo la curva de las 3 Ds, desencanto, desilusión, desamor, y no pudimos ascender al amor verdadero. Del enamoramiento caí en el abismo y no accesé al amor de batir avena. Al amor, como dice un poeta maravilloso, se me va siempre el nombre, siempre se me va, pero es maravilloso, y dice así: te perdono que te levantes con lagañas, el pelo despeinado, la pijama arrugada, que no tengas bonito aliento, todo eso te lo perdono. Lo que no te perdono es que al hacer el amor no vueles conmigo. Oliverio Girondo. ¿Repitan? Oliverio Girondo. ¡Ay, qué adorada! Oliverio Girondo. Miren, una manita que aquí. Un aplauso para la nena. Es que ya de ver. Gracias, mi amor. Es también tu favorito. Bueno, pues ese manito dice que si no vuelan con él al hacer el amor, que entonces no perdona lo demás, ¿no? Entonces, ese es el amor de batir avena. Te puedo ver en la facha, te puedo ver en el enojo, te puedo ver en la tristeza, te puedo ver necesidad, y aquí estoy para ti. Entonces, el amor, el enamoramiento es una cosa, y el amor de batir avena es otra cosa. Y el amor de batir avena, no nada más con la pareja. Yo nada más les di una acercadita a lo que pasa con las parejas cuando baja la química del amor, para que no se espanten y no digan ya no te quiero, sino que puedan ver que hay un nuevo camino para accesar y amar al otro, amar a la otra de una manera bellísima, y no abandonar. No abandonen fácilmente, amores. No podemos estar como, miren, es como lo que está pasando por el mundo, que dicen que al mundo le hace falta amor, por eso pasa lo que pasa. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que el amor no está llegando donde tiene que llegar. Pero eso, yo no me meto en política y jamás lo hablo, pero todo lo que está pasando ahorita en el mundo, lo que ayer pasó en Niza, donde mandamos nuestros rezos y toda nuestra energía poderosa para que las personas estén bien lo mejor que pueden. Quiero decirles que estaba escuchando la noticia, estaba con unos amigos, y uno de ellos dijo algo que a mí me impactó. Dice, pasan estas cosas, todo el mundo pone en Facebook, en Snapchat, en Twitter, en todas las redes sociales, se pintan de colores de la ciudad. Y a la semana ya se nos olvidó. No accesamos al amor de batir avena, en estar constante y consistentemente enviando la mejor energía a quien lo está necesitando, haciendo cosas por el planeta y haciendo cosas aquí y ahora por nosotros, protegiéndonos. Se nos olvida. Y entonces el amor no lo estamos practicando constante y consistentemente, y el amor disminuye. Es decir, mis actos de amor, yo puedo amar mucho y no me disminuye, pero mis actos de amor, si no son constantes y consistentes, sucede, amores, que nos hacemos indiferentes. ¿Y qué decimos que es la indiferencia? Que la indiferencia es lo peor que nos puede suceder. Decimos por ahí, sí, es la indiferencia, es lo peor que nos puede suceder, porque cuando el amor no está latente en los seres humanos, cuando el amor no está latente hacia el próximo, no al prójimo, el prójimo suena bíblico y lejos, yo hablo del próximo, el amor al próximo. Está una señora sentada junto a mí, ya llegué temprano a la cita del dentista, estoy sufriendo, ¿cómo va a cómo llega uno al dentista? Yo llego aterrada, y me tardé no sé cuánto en llegar, y una señora está hablando que su hijo que tiene que irse a no sé dónde, y la señora se empieza a angustiar. Yo estoy antes que ella, y yo sé que me puedo esperar un poquito, y decirle a la señora, pase usted, y yo espero, no pasa nada, porque sí tengo el tiempo, y no lo digo, me quedo callada. Esa es la indiferencia. Decía Jean-Paul Sartre que la indiferencia es como, y en aquellos tiempos así era, miren, por actos de amor no escuchamos el ruido, por actos de amor aquí estamos. Y entonces decía que la indiferencia es como llegar a una ventanilla donde vamos a hacer un pago. En aquellos tiempos, ¿se recuerdan? Las ventanillas, aquí la compañía de luz todavía tiene lugares donde así se está el asuntito, ventanilla pintada de negro, con un hoyito de ratón, donde metes tu mano, alguien toma el dinero, te dan un cambio y nunca supiste
Y si tienes algo que discutir, quién sabe con quién estás hablando, porque hasta te agachas así para hablar por el hoyito y ya no hay nadie. Joven, señorito, por favor. Nadie se asoma, no hay nadie detrás. Y decía Jean-Paul Sartre, la fenomenología de la indiferencia es llegar a un lugar donde vas a pagar y no ves la cara de la persona que tomó tu dinero, no ves la cara de la persona con quien quieres hablar o reclamar o que te arregle algo. Y en aquellos tiempos, hasta para comprar un boleto, había esas ventanas. Por eso él decía, la fenomenología de la indiferencia es la ausencia del amor. ¿Y cuántos de nosotros podemos ir por la vida con indiferencia porque no queremos sufrir, porque tenemos miedo? Alce su manita, ¿quién le tiene aquí miedo al rechazo? Y el que no la alza, pues es que no se lo creo, porque no la alza porque le acaban de rechazar ahorita algo. Y no me refiero nada más que nos rechazaron en el amor, o nos rechazaron, puede ser un rechazo en el trabajo, un rechazo en un proyecto, un rechazo en mi ofrecimiento, ¿no? Oye, te traigo un pastel para la cena. No, gracias, ya lo pedí. Bueno, te traigo el pan. No, ya lo mandé a hacer. Te traigo el hielo para el buffet frío. No, es que fíjate que pongo unas cosas especiales. El rechazo está en todos lados. Tenemos que hacernos no inmunes al rechazo, pero tenemos que blindar el alma hacia el rechazo, porque el rechazo genera amores, que el amor disminuye tal nivel hacia el otro y hacia mí que no se imaginan. El rechazo es un generador de baja autoestima instantáneo. Hay un estudio que salió hace como 2 años en el que se estudió el rechazo. Cuando nos damos un golpe, pues algo pasa en el cerebro, se secretan opioides para que el dolor sea menos. El rechazo secreta opioides de la misma forma que si hubiésemos recibido un golpe. Imagínense entonces que el rechazo es como un golpe físico. Entre la indiferencia y el rechazo, ¿cuál sería el antídoto más poderoso que podemos tener los seres humanos? El amor. ¿Y por dónde empieza el amor? Empieza por nosotros. Cuando alguien nos dice, es que mira esto del amor, mira, éntrale, pero no te enamores completamente, no caigas redondita, ¿eh? No. A ver, ¿quién puede controlar caer o no redondita? Yo tengo una amiga que conoció a un cuate que le dijeron, mira, ese es un presumidito, no caigas redonda, man. No. Y ella venía y nos contaba sus avances y no caía redonda, y entonces ella le hacía desplantes al manito y le decía, te invito a cenar aquí, pues mira, no sé si pueda ir, y entonces, según ella, se estaba protegiendo, ¿no? El primer beso, y entonces dice, me tapan con mi mamá, por favor, porque me voy a ir de viaje el fin de semana. Ya estaba ahí, porque ya estaba ahí la química. Y no es que la química sea mala, nada más estamos hablando de que si yo me quiero proteger, ¿cuántos de ustedes dicen, no sé cómo protegerme, no sé cómo blindarme emocionalmente, no sé cómo dejar de recibir la basura o las sobras emocionales del otro o de la otra, no sé cómo hacerlo? Yo les digo la fórmula, y yo lo hago conmigo, me falla a veces, sin lugar a dudas, pero que lo hago y lo practico, se los juro, es amarme a mí. Y entonces me cuestiono, a ver, me decía una amiga, oye, mana, es que el fulanito quiere hablar contigo, porque quien te quiere mucho, porque es que quiere hablar contigo. A ver, si yo sé que el fulanito se la pasa dando sobras emocionales, ¿a qué voy a la plática? Pero agarra uno y va, porque escucha el canto de las sirenas, ¿no? ¿A poco no? Pero se están riendo. ¿Quieren que les quite la risa? ¿Saben qué decía el canto de las sirenas? Porque decían que las sirenas perdían a los marineros, porque eran muy bellas y peinaban su cabello precioso, y entonces mitad cola, mitad cuerpo de mujer, y entonces eran figuras míticas, espectaculares. No. Se perdían los marineros y se morían en la mar porque las sirenas cantaban, esto nunca cambiará. Ese era el canto de las sirenas. Por eso, la pitonisa y los oráculos decían, no escuchen el canto de las sirenas, escuchen el canto de Orfeo. ¿Se acuerdan de Orfeo? Con su arpa chiquita. Escuchen el canto de Orfeo, los va a llevar a buena tierra. ¿Y nosotros qué hacemos? El canto de las sirenas. ¿O cómo se llaman los sirenos? ¿Los qué? No te oí. Los tritones. O las sirenas o los tritones en nuestro caso. Y entonces, yo en mi programa de radio, que terminó hace como 1 año, y espero prontamente tener otro,
siempre decía, a ver, amores, no escuchen el canto de las sirenas, hay que aprender a escuchar el Orfeo que llevamos dentro y decirnos, porque dicen, no, que denos estrategias, porque hay que dar estrategias. Y la estrategia era, a ver, tú vas a ir a ver a fulanito o perenganita, y entonces te emocionas. Amores, yo conozco gente que se ha entrenado 6 meses, han bajado de peso, hasta se han operado, porque van a tener un encuentro con una persona del pasado. Le digo, ok, ya están en ese numerito, porque me habló una chava radio, yo recibía llamadas al aire, y me dijo, es que Miss Gitti, es que fíjese que yo hice esto y esto y esto, y voy a ver al fulanito. Le dije, ok, yo nada más te pregunto esto, si me estás hablando es porque tienes miedo, por mucho que ya te hiciste tus tratamientos y bajaste 89 kilos, a ver, oigan, amores, es que hay gente que está inflamada como 20 kilos, ¿no? Mis amigas todas están inflamadas nomás, las racas estas. Entonces, le dije, dice, deme una estrategia. Le dije, con mucho gusto. Una estrategia que yo le iba a amargar todo lo que llevaba de 6 meses haciendo. Y le dije, a ver, queridita, nada más quiero que pienses qué pasa el día después de tu encuentro con esta persona. ¿Qué tal con el día después? ¿Qué hago después con la llamada? ¿Qué hago después de que a lo mejor me topé con una persona terrible o idéntica de como lo dejé o la dejé de ver hace años? Y entonces mi día después me dice, ¿a qué me estoy arriesgando? Y recuperamos entonces conciencia. Y recuperar conciencia es salirnos de la indiferencia que tenemos con nosotros y volvernos a amar. Decimos, es que es lo más difícil del mundo. Yo les voy a decir, amores, un acto cotidiano de amarnos a nosotros, un acto cotidiano. ¿Quién tiene pendientes con dentista? Alcen la mano, nada más yo los veo. Bueno, yo, ¿para qué les cuento? ¿Quién tiene pendiente con el ginecólogo? ¿Quién tiene pendiente con el proctólogo? Ay, los amo, los preciosos, que dijeron ya me salvé. ¿Quién tiene pendiente con pedir un perdón? ¿Quién tiene pendiente con un proyecto que ha pensado con mucho amor y lo tiene en stand-by, lo tiene postergado? Ay, qué preciosas y adoradas de mi vida. Muy bien, entonces, ¿quieren que les diga qué les está pasando? Cualquiera puede llegar y decirles, es que eres postergadora, eres postergador, es que ¿sabes qué? Eres decidiosa, no la palabrita, eres decidiosa, no tienes voluntad. No es cierto. Les voy a decir lo que está pasando. Hasta ya se me olvidó de veras. Les voy a decir de tantas ventanas que ahora hasta se me olvidó. Bueno, les voy a decir qué nos está pasando, amores. Hay ausencia de voluntad, pero les tengo una buena noticia. La voluntad tiene 2 enemigos. Y como la voluntad va de la mano del amor, les tengo que decir cuáles son los enemigos. La desidia es una de las enemigos de la voluntad. La desidia y el postergar. ¿Qué sucede cuando estamos en desidia y postergando? Nos vamos enojando más con nosotros mismos conforme pasa el tiempo. Y les tengo una buena noticia. Detectar los enemigos de la voluntad es ponerles un alto. ¿Cómo? Sabiendo esto que les va a encantar. La voluntad aparece diario en nosotros y dura un ratitito. Si no, a ver, ¿quién de aquí no ha pensado, sentido y dicho, ay, ahorita mismo voy a hacer las 7 llamadas que me faltan y tenemos ahí la agenda en mano y la pluma y voy a apuntar lo que me van a decir? Y de repente quiero pan tostado con mermelada y mi Coca-Cola, y entonces voy a la cocina, pero entonces de una vez pido el súper. Eso es lo que nos hacemos, y no porque seamos, ¿cómo le llaman? TDA o no, que nos decimos hay cosas, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que nos perdimos esos 10 minutos de voluntad que se podían haber convertido en todo el día o toda la semana o todo el mes o terminar un libro. La voluntad dura entre 10 a 15 minutos. Si la atrapan, les dura todo el día. Si no, feliz Navidad. Entonces, ¿qué es el amor? El autoconocimiento, el autorrespeto, la autoimagen. Saber, amores, que la vida, miren, la vida no está tan fácil, ya sabemos que no está tan fácil, pero vamos a perder el tiempo en preocuparnos de que la vida no está tan fácil. Fui a un congreso espectacular de indios indoamericanos, así se dice,
¿sí? De los indios pueblos, Shoshone, los indios Sioux. Estamos esperando a que salga un indio espectacular. Estamos esperando que hable. Todos esperábamos esto, por eso estábamos ahí varios días. Y cuando él sale, dijo 3 palabras: les deseo tiempo. Y si eso no es amor, ya no sé qué es amor. Con 3 palabras me fue suficiente. Y entonces, amores, les pido que cierren otra vez los ojitos. Vamos a hacer una visualización muy rica, tirándole fuertemente al amor. Les solté ahorita como estrategias que pueden aplicar, pero esta visualización es muy poderosa, es muy linda, es muy amorosa. Y les voy a pedir que imaginen. Y miren, están los sonidos de las aves que nos están acompañando, está divino. Les voy a pedir que imaginen que están caminando por un bosque. Hay arbolitos, hay flores, hay mariposas, hay aves. Y no muy lejos vemos una montañita. Acérquense a la montaña y empiecen a escalarla. Es una montaña fácil de escalar. De pronto ya están en la cima. Pueden ver el paisaje, pueden sentir el sol en su piel, el airecito en su cabello, sentir el amor a la vida. Y de pronto ven que alguien va ascendiendo por esa montaña. No le ponen cara, no saben si es hombre o mujer, no saben quién es, pero va ascendiendo. Y cuando ya está frente a ustedes se dan cuenta que son ustedes mismas, ustedes mismos, cuando tenían 10 añitos. Y escuchen lo que su niño o su niña interna tienen que decirles, porque está frente a ustedes. Y les dice: te amo por lo que has logrado. Te amo también por lo que no has logrado. Te respeto profundamente porque has sido guerrera, has sido guerrero. Deseo verte reír más, jugar, crear, lograr. Quiero recordarte que tienes que perdonarte. Perdonar es perdonar, dar 2 veces. Quiero que te perdones por aquello que no has logrado, por aquello que has postergado, por aquello que no has terminado. Quiero que te perdones y que recuerdes que si Dios te pensó para crearte, vales mucho. Y véanse ustedes mismas, a ustedes mismos, abrazando a su niño, a su niña interna, con todo su amor, hasta convertirse en uno solo, en una sola. Y desciendan por esa montañita, igual que llegaron ahí. Y lentamente, a su ritmo, a su tiempo, vayan abriendo sus ojitos. Si desean darle la mano a la persona que está a su lado, darle un abracito, nada más shake hands, adelante. Porque eso es amor también, no tengan miedo. Te pueden dar la mano al otro, dense la mano, manitos, dense la mano. Un saludito, una buena onda. ¿Así? Y entonces terminó con unas palabras bellísimas de Silvio Rodríguez que dice: debes amar la arcilla que hace en tus manos, y si no, no lo intentes, que será en vano. Debes amar el tiempo de los intentos. Solo el amor engendra la maravilla. Amores, lo que les puedo decir es que la palabra que definí al inicio, amor, sin mor mortem, sin muerte, sea primero para nosotros. Que no muera nuestro entusiasmo, nuestra inspiración, nuestro anhelo, nuestro deseo de lograr. En la medida que lo hacemos e inspiramos a los demás, pues les puedo decir que hacemos un mundo mejor, poco a poquito. Que la milla extra la recorramos día a día. Aunque nos tardemos y aunque digamos, ya se acabó el día y no hice la milla extra, pues mándenle buena vibra a alguien. La milla extra todos los días. Y déjense estarse diciendo cosas feas y digan: hoy no lo hice, pero mañana voy. Aunque tarden 3 meses, pero lo logro. Mil gracias por escuchar.